democracia, sí. Muy bien, don Antonio. Pues podemos empezar con la portada de La Razón, que dice que la mayoría de los españoles cree que la Carta Magna no se respeta, según el CIS. Según una encuesta. Según una encuesta del CIS. Sí. En realidad, hoy es un día contradictorio, porque en teoría se celebra la Constitución, en la práctica se condena la Constitución, no por los españoles en la encuesta del CSIC, que eso por fin están despertando. La encuesta dice que el 64% de los españoles adultos admite que desconoce la Constitución. ¡Qué maravilla! 2/3 partes de la población la desconoce, pero toda la población la celebra, día de fiesta. ¡Qué maravilla! Otra cifra. El 67% de los ciudadanos se declara poco o nada satisfecho con la democracia. Es decir, que han confundido constitución y democracia. Consideran que es lo mismo. Y ahí está su pecado, el de los españoles. Están sufriendo la corrupción y los efectos nocivos de todas las oligarquías del mundo y de todos los tiempos históricos, porque han confundido la constitución de la oligarquía de partidos estatales con la democracia. Si España fuera una democracia, sería imposible que estuviera tan corrupta. Sería equiparable a Estados Unidos, a Suiza, a Inglaterra, a Francia. Pero ¿cómo puede confundirse con la democracia? Si la democracia implica todo lo contrario de la Constitución. Hoy se celebran los españoles, yo desde luego que no, el Día de la Constitución. Porque creen que el Día de la Constitución comienza la libertad en España. En España la libertad no ha empezado. Y al contrario, es porque la Constitución no constituye la libertad política y constituye la oligarquía de partidos estatales. Esa es la razón por la que la nota característica de España, que la distingue de todos del resto de los países europeos, salvo de Grecia e Italia, es la corrupción. Porque lo propio de las oligarquías es la corrupción. Las oligarquías no pueden mantenerse sin pactos entre ellas, y todo pacto entre partidos diversos conduce directamente a la corrupción. Las oligarquías inventan el consenso y todos los españoles están atiborrados de la palabra consenso. Pues bien, donde se emplea la palabra consenso es señal inequívoca de que no hay democracia, porque la democracia se rige por la regla de mayoría y minoría, nunca por el consenso, que es la regla de la unanimidad. Esta degeneración no es tal, porque hay toda la prensa, todos los periodistas, la gente bien pensante, la que no está corrompida económicamente, pero desde luego sí corrompida moralmente, sostiene la tesis de que se ha degenerado. Así que lo que llaman democracia española es la degeneración de la democracia constitucional, como si se hubiera degenerado la Constitución, y es todo lo contrario. La Constitución es antidemocrática, porque no establece la separación de poderes. Y por esa razón, toda la prensa, todos los partidos, la gente que se cree inteligente, dice que en nosotros las mayorías absolutas son malas, son perversas, que no quieren la mayoría absoluta. Pero ¿es que acaso puede existir una democracia sin mayoría absoluta? Si no hay mayoría absoluta, esa es la señal de que no hay democracia. La democracia no puede funcionar más que con mayoría absoluta. Y la Constitución tiene que establecer un sistema electoral que no solamente sea representativo del elector de la sociedad civil, sino que además conduzca necesariamente a la formación de mayoría absoluta. Porque la función de una Constitución no es proteger a los partidos que tengan mayoría absoluta. Para eso ya se bastan ellos. Ya tienen la fuerza de la mayoría para defenderse. La Constitución se dicta y se crea y se concibe
para proteger a las minorías frente a las mayorías absolutas. La mayoría absoluta está el gobierno. Muy bien, contra la corrupción de los gobiernos, contra el abuso de poder de los gobiernos, está la Constitución. ¿Y a quién defiende la Constitución? Fundamentalmente a las minorías. No saben nada de política los que creen que las mayorías absolutas son malas. Claro que son malas. ¿Para quién son malas? Para las oligarquías. ¿Cómo? Si las oligarquías funcionan con el consenso, con el pacto secreto entre ellas, por la connivencia, que es lo que forma la casta y la clase política, las tres Cs de la sociología, de la conspiración y consenso que establece la sociología americana, y en concreto el sociólogo Mises. Claro, pero es que esa corrupción proviene de que el consenso no se puede conseguir más que a costa o pagando el precio de la corrupción. Sin corrupción no podría haber consenso, porque el consenso significa lo siguiente: tú, Partido Socialista, renuncia a toda tu tradición o creencia o programa ideológico de que tú estás para defender a la izquierda y defiende en un consenso a la derecha como nosotros, que somos la banca, los poderosos. Y ahí que Felipe González tire por la borda, junto con su chaqueta de pana, pues tire también todo el marxismo. Claro, él no sabía lo que es el marxismo, ni ha leído Marx, ni sabe de eso, es un inculto. Pero hay un congreso donde prescinde del marxismo, ¿para qué? Pues para poder entrar en el consenso, para poder entrar en el bloque que se llamaba constituyente, en el bloque constitucional. ¿Contra quién? ¿Quién estaba fuera del bloque constitucional en España? Solamente los terroristas, ETA, porque todos los demás en aquella época, otros lo habrán olvidado, yo no, todos los demás peleaban y luchaban y estaban ufanos de integrarse en el bloque constitucional. Pero ¿qué dicen ahora los catalanes y los vascos? Los vascos todavía no formaron parte del equipo que redactó la Constitución, pero los catalanes, allí estaba Miguel Roca, es decir, CiU, es decir, Pujol. Pero ¿cómo? Si hicieron una Constitución a su medida, pero si estaban eufóricos del triunfo. No es que hicieron, como dijo una vez Gregorio Pérez Barba, el recién fallecido, hicimos lo que pudimos. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede decir una persona que está elaborando una constitución, hicimos lo que pudimos? Hicimos lo que pudimos. En una constitución es como si un edificio se derrumba, como se ha derrumbado, y el arquitecto del edificio derrumbado dice, hombre, hice lo que pude. Eso dice Gregorio Pérez Barba de las constituciones. Hicimos lo que pudimos. Y tenía razón, como era muy ingenuo, era el menos inteligente de todos los constituyentes, pues claro, era un ingenuo y dijo la verdad. Hicieron lo que pudimos, lo que le dejaron. El ejército, la banca, eso es lo que le dejaron hacer. Allí estaba Gutiérrez Mellado, en nombre del ejército, con Suárez, allí estaban los banqueros, allí estaba Enrique Fuentes Quintana, allí estaban. Si es que hay que tener un poco de memoria para saber que la Constitución hoy no celebra más que la ley fundamental de la corrupción, la ley fundamental del consenso, la ley de renuncia de todos los partidos a lo que ellos eran con bajo Franco, la renuncia al Partido Comunista a ser comunista, el socialista a ser socialista, y la renuncia a todos a ser lo que hasta entonces decían que eran republicanos. Hoy son todos de derecha, todos monárquicos. Y sin embargo, don Antonio, los de Convergencia y Unión, los nacionalistas catalanes que apoyaron la Constitución y que siempre mandaban a un representante al día de la conmemoración de la Constitución, un día como hoy, esta vez no han mandado a nadie, y ni Amaiur, ni PNV, ni RC, ni BNG, ni CiU acudirán a la cita de la celebración de hoy. Claro, y tampoco acude Izquierda Unida, pero si es mucho más grave. No más grave, no, eso es una suerte, que hoy despierten todos por intereses, por peleas entre ellos, por espíritus separatistas, por lo que sea, por corrupción. Que hoy nadie importante, salvo los dos partidos principales, aunque no sea el PSOE, porque el año pasado estaban todos, decidieron plantar las Cortes por la reforma exprés de la Constitución, que fue pactada por el PP y el PSOE. Eso ya no se acuerdan. Y nadie quería la reforma que impuso Bruselas. Sí, lo del déficit. Lo del déficit. Pero este año, es que no es que sean todos los nacionalistas, como tú has dicho,
Es que Izquierda Unida tampoco está, asiste, pero para denunciar, dice literalmente, dijeron, los incumplimientos de la Carta Magna. ¿Pero a qué incumplimiento refiere? Pues a las declaraciones de principios sociales, pero no denuncian que el mandato imperativo impide que haya libertad de voto en el Parlamento. Eso no lo denuncia Izquierda Unida, porque ella se favorece de que esté admitido en la práctica el mandato imperativo del jefe del partido. Por eso, aunque acudieron los 3 diputados de Madrid a la fiesta de la Constitución, Cayo Lara, Caridad García y Asunción de las Heras, y también junto con el senador José Manuel Mariscal, no participaron en el acto, sino que después de atender a los periodistas y tomarse como siempre de gratis. Pues este año lo han suprimido, don Antonio. Ah, no había. Este año han suprimido la invitación, el convite. Porque se marcharon, entonces lo celebrarían en el bar vecino, porque es lo único que saben hacer. Esta es la triste realidad. En resumen, no hay motivo ninguno para celebrar en ningún día la Constitución, salvo contribuir a la falta de productividad, a la baja productividad de la economía española por el número exagerado que tiene de fiestas, de días festivos. Ese es el motivo de la Constitución. Y don Antonio, usted siempre dice que la Constitución no constituyó nada. Sí, claro que no. Que no constituyó ni los estatutos de autonomía. Bueno, constituyó la oligarquía después de Franco. Así es, muere el dictador y la Constitución, con los grupos que apoyaron al dictador y los que se suman a los intereses de esos grupos franquistas, como entre los que está Izquierda Unida, entonces el Partido Comunista, todos ellos constituyen la oligarquía de partidos estatales. Claro que constituyen algo. Constituyen la oligarquía, es decir, constituyen al enemigo de la democracia y de la libertad. Lo constituyen. Sí, lo que sucede es que la ley para la reforma política dejó constituida también, don Antonio, esa oligarquía. Esa es otra cuestión. Suárez, con la ley de la reforma política, destrozó a la oposición. Incluso el Partido Comunista, que fue el único que hizo una oposición activa, fue bastante moderado y poco activo, porque en la ley de reforma política el PSOE prácticamente no hizo campaña en contra. Allí estaban ya entregados todos a Suárez y estaban derrotados. Yo recuerdo muy bien aquella época, porque estaba yo al frente de la oposición y yo me multipliqué en actos pidiendo la abstención frente a la reforma. Pero claro, sin tener a mi lado partidos importantes que en la clandestinidad pudieran hacer pues el triunfo de la reforma política de Suárez fue aplastante, porque la pregunta era muy sencilla. ¿Quieren ustedes, como siempre que se hace un referéndum, sí o no, quieren ustedes que continúen las mismas leyes de Franco o quieren ustedes que se reforme? ¿Sí o no? Pues todos dicen que se reforme. ¿Cómo se puede contestar de otra manera? Si esa es la trampa en la consulta. Y luego con la Constitución pasó igual. Referéndum de la Constitución. Pues igual, ¿quiere usted que continúen las leyes franquistas o las leyes fundamentales del reino? ¿O prefiere usted que entre en vigor esta Constitución? Pues claro, donde no se distingue ya entre una cosa y otra. Ahí se mete dentro la monarquía, el Senado, todas las instituciones. Ahí está aprobado todo. Es más, hay un pacto de silencio que fue famoso porque Fraga lo pronunció y lo reconoció así, para no hablar del pasado, ni del pasado franquista, ni del pasado clandestino. Es decir, para no hablar de los dictadores que suceden a Franco, ni hablar de Paracuellos. La pasión de olvidar, que cuenta usted Exactamente, la pasión del olvido. Que lo cuenta usted en Pasiones de Servidumbre. Eso es. Pues seguimos a ver si hay otras noticias. Pues sintonía y pasamos a la siguiente noticia.